Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Normatividad y legislación. Alumna Carla Valeria Solís Pérez. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo del 2005. Para entender esta ley, vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es un organismo genéticamente modificado, OGM por sus siglas? Es cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna. Por su parte, la bioseguridad es el conjunto de acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados con el objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos que se destinen para su uso o consumo humano. El objeto de esta ley es regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados. Entre las finalidades se señala el establecimiento de mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad, materia de esta ley, incluyendo el acceso a la información, la participación de los sectores privado, social y productivo a través del Consejo Consultivo Mixto de la CIBIO-GEM y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente. La CIBIO-GEM es la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Más específico, entre las finalidades podemos garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana y del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal y acuícola respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados. 2. Definir los principios y la política nacional en materia de bioseguridad de los OGMs y los instrumentos para su aplicación. 3. Determinar las competencias de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal en materia de bioseguridad de los OGMs. Y 4. Establecer las bases para la celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre la Federación por conducto de las secretarías competentes y los gobiernos de las entidades federativas para el mejor cumplimiento del objeto de esta ley. Es materia de esta ley la autorización de los OGMs que se destinen a su uso o consumo humano o al procesamiento de alimentos para consumo humano, para poder realizar su comercialización e importación. Asimismo, es materia de este ordenamiento la autorización de OGMs distintos de los anteriores que se destinen a una finalidad de la salud pública o a la bioremediación. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley la utilización de las técnicas de fertilización in vitro, conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural, siempre que no se empleen moléculas del ADN recombinante ni de organismos genéticamente modificados. La producción y proceso de medicamentos y fármacos con OGMs generados a partir de procesos confinados cuya regulación corresponde a la Ley General de la Salud, y el control sanitario de los productos derivados y los procesos productivos confinados en los que intervengan OGMs autorizados conforme a esta ley. Principios de la bioseguridad. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. La bioseguridad de los OGMs tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización,
la importación y la exportación de dichos organismos resultantes de la biotecnología moderna. La protección de la salud humana, del ambiente y de la diversidad biológica exigen que se preste la atención debida al control y manejo de los posibles riesgos derivados de las actividades con OGMs, mediante una evaluación previa de dichos riesgos y el monitoreo posterior a su liberación. La liberación de los OGMs en el medio ambiente debe realizarse paso a paso, conforme a lo cual todo OGM que esté destinado a ser liberado comercialmente debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, la evaluación de riesgos y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de liberación en programa piloto de dichos organismos. Y la experimentación con OGMs o con cualquier otro organismo para fines de fabricación y o utilización de armas biológicas queda prohibida en el territorio nacional. Las autoridades competentes en materia de bioseguridad son la Semarnat, la Zagarpa y la Secretaría de Salud, SSA, por sus siglas. Estas autoridades tienen la tarea de inspeccionar y verificar que se cumpla esta ley, así como también aplicar las medidas de seguridad e impartir sanciones a quienes infrinjan esta ley. La CIBIOGEM es una comisión intersectorial que tiene como objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGMs, la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley. Se requerirá de permiso la realización de las siguientes actividades. 1. La liberación experimental al ambiente, incluyendo la importación para esta actividad de uno o más OGMs. 2. La liberación al ambiente en programa piloto. Y 3. La liberación comercial al ambiente. Procedimiento de consulta pública en permisos. Una vez que las secretarías correspondientes reciban una solicitud de permiso de liberación al ambiente de OGMs y siempre y cuando cumpla con la información y los requisitos establecidos en esta ley, deberá remitirla al registro para su inscripción y publicidad respectivas. Una vez realizado lo anterior, la secretaría a la que le corresponda resolver la solicitud de permiso de liberación de OGMs al ambiente, pondrá a disposición del público dicha solicitud para su consulta pública, debiendo observar las previsiones sobre confidencialidad establecidas en esta ley. Dicha secretaría podrá hacer uso de los medios que considere idóneos a efecto de poner a disposición del público la solicitud del permiso respectivo. Cualquier persona, incluyendo a los gobiernos de las entidades federativas en las que se pretenda realizar la liberación respectiva, podrá emitir su opinión, que deberá estar sustentada técnica y científicamente en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que la solicitud respectiva sea puesta a disposición del público en los términos de este artículo. Las opiniones que se emitan de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior serán consideradas por las secretarías correspondientes para el establecimiento de medidas de bioseguridad adicionales. En caso de que proceda expedir el permiso de liberación de OGMs al ambiente que corresponda en términos de esta ley. Los requisitos para la obtención de permisos para la liberación experimental al ambiente son la solicitud de permiso para realizar la liberación experimental al ambiente de OGMs, incluyendo su importación para esta actividad, deberá acompañarse de la siguiente información: una caracterización de OGM y la identificación de la zona que se pretende liberar experimentalmente el OGM, haciendo un estudio de los posibles riesgos que la liberación de los OGM pudiera generar al medio ambiente y a la diversidad biológica, y las medidas y procedimientos del monitoreo de la actividad y de bioseguridad. Será requisito para obtener el permiso de liberación experimental al ambiente que el solicitante cuente con la autorización del OGM que expida la SSA de conformidad con esta ley, cuando dicho organismo tenga finalidades de salud pública o se destine a la bioremediación.
El interesado podrá iniciar el trámite para obtener dicho permiso ante la secretaría correspondiente, pero no le será otorgado hasta que se acredite en el expediente respectivo haber obtenido la autorización de la SSA. Etiquetado e identificación de OGMs. Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta ley y que sean para consumo humano directo deberán garantizar la referencia explícita de los organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales. En aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales y además cumplir con los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas que expida la SSA. La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser veraz, objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica. El etiquetado de OGMs que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola queda sujeto a las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA, con la participación de la Secretaría de Economía. Respecto de este tipo de OGMs, será obligatorio consignar en la etiqueta que se trata de organismos genéticamente modificados, las características de la combinación genética adquirida y sus implicaciones relativas a condiciones especiales y requerimientos de cultivo, así como los cambios en las características reproductivas y productivas. Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad. Tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre bioseguridad. En dicho sistema, la CIBIOGEM deberá integrar, entre otros aspectos, la información correspondiente al registro. La CIBIOGEM reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o cualquier otra índole en materia de bioseguridad, incluyendo la inocuidad de los OGMs. Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs. El registro, que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción de la información relativa a las actividades con OGMs, así como de los propios organismos. Sanciones. Las personas afectadas directamente en sus bienes podrán solicitar al juez que requiera a la Secretaría competente para que por conducto de su respectivo comité técnico científico que establezca, conforme a este ordenamiento, elabore un dictamen técnico cuyo objeto sea demostrar la existencia de daño y sirva de base al juez para determinar, en su caso, la forma de su reparación. El dictamen técnico que se expida no generará costo alguno a cargo de los solicitantes. En el caso de daños al ambiente o a la diversidad biológica, la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, ejercerá la acción de responsabilidad, pudiéndolo hacer en cualquiera de las siguientes formas: 1. De un oficio y 2. Por denuncia. Conclusión. En esta ley se pretende regular y controlar las actividades de los OGMs para así evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola, todo esto al ser liberados o comercializados.